Hola Jesús y la tormenta, el día en que el mar obedeció. Hace mucho tiempo, en una tierra cálida junto al gran lago de Galilea, Jesús viajaba con sus amigos, los discípulos. Habían pasado todo el día ayudando a la gente, sanando enfermos, contando historias con sabiduría y dándoles esperanza. Cuando cayó la tarde, Jesús, cansado pero sereno, dijo: «Crucemos al otro lado del lago». Subieron todos a una barca de madera, mientras el cielo se pintaba de naranjas y violetas. Jesús se acostó en la popa, apoyado sobre un cojín, y se quedó dormido. Pero de pronto, el cielo se oscureció. Tormenta de lluvia. Un viento terrible azotó el lago. Las olas crecieron como montañas de agua, y la barca parecía un cascarón en medio de un mar furioso. Los discípulos, pescadores experimentados, estaban aterrados. «Nos vamos a hundir», gritaban. «Jesús, despierta». Lo sacudieron. Jesús se incorporó lentamente. Su túnica estaba mojada por las olas, pero su mirada era tranquila, firme. Se levantó, miró al viento y al mar, y dijo con voz clara: «Silencio. Cálmate». Y como si el mismo mar lo reconociera, el viento cesó de repente. Las olas se aplanaron. El lago quedó quieto como un espejo. Todo era paz. Los discípulos se miraron, boquiabiertos. «¿Quién es este hombre?», susurraron. «Hasta el viento y el mar le obedecen». Jesús los miró con ternura y les dijo: «¿Por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe?». Estrella brillante desde aquel día, supieron que con Jesús, no importa cuán fuerte sea la tormenta, siempre hay esperanza. ¿Sabías que Jesús detuvo la destrucción del universo y a 70.000 ángeles se les impidió intervenir en su sacrificio? El cielo temblaba. Miguel, el líder de los ángeles, empuñaba su espada llameante, deseando acabar con la humanidad por lo que le hacían a su creador. «¡Déjenme destruirlos!», rugió con una furia incandescente. Gabriel, igualmente lleno de indignación, gritaba: «¡No merecen la misericordia! ¡Que la justicia divina caiga sobre la tierra!». Pero Dios solo guardaba silencio. Cuando Jesús cargaba la cruz, Miguel, al borde de la ira, pensó en intervenir. Con un solo golpe, toda la humanidad desaparecería. Pero entonces Jesús clamó: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Y con esas palabras, los ángeles cayeron en llanto. En su última exhalación, Jesús trajo redención a la humanidad, demostrando que el amor tiene más poder que la ira. ¿Y tú, valoras lo que hizo por ti? La tentación en el jardín del Edén. Dios creó un hermoso jardín llamado Edén y colocó allí a Adán y Eva para que lo cuidaran y vivieran en paz. Les dio libertad para comer de todos los árboles del jardín, excepto de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les advirtió que si comían de ese fruto, morirían. Un día, una serpiente astuta, la más astuta de todos los animales, se acercó a Eva. Esta serpiente estaba llena de malicia y engaño, y quería llevar a los humanos a desobedecer a Dios. Se deslizó entre los árboles hasta encontrar a Eva sola y comenzó a hablarle. ¿De verdad Dios les dijo que no comieran de ningún árbol del jardín? Eva respondió: «Podemos comer de todos los árboles, menos del que está en medio del jardín. Dios dijo que no lo comamos ni lo toquemos, o moriremos». La serpiente sonrió con picardía y dijo: «No morirán. Dios sabe que si comen de ese fruto, se les abrirán los ojos y serán como Él, conociendo el bien y el mal». Eva miró el fruto con nuevos ojos. Lo vio hermoso, brillante y apetitoso. Su deseo por sabiduría y poder creció en su corazón. Entonces, tomó el fruto y comió. Luego le dio a Adán, que estaba con ella, y él también comió. En ese instante, sus ojos se abrieron. Se dieron cuenta de que estaban desnudos y sintieron vergüenza. Se escondieron de Dios entre los árboles, porque sabían que habían desobedecido.
Así fue como la serpiente logró su propósito, engañar a los primeros seres humanos y la creación del jardín del Edén y de Adán y Eva. En medio del jardín, Dios plantó dos árboles muy importantes. El árbol de la vida, que daba inmortalidad. Y el árbol del conocimiento del bien y del mal, del cual Dios dijo, no coman de este árbol, porque si lo hacen, ciertamente morirán. Dios vio que el jardín necesitaba a alguien que lo cuidara y lo habitara. Entonces, formó al primer hombre del polvo de la tierra. Con amor y poder, sopló aliento de vida en su nariz, y así nació Adán, el primer ser humano. Dios le dio sabiduría, le permitió nombrar a todos los animales y le dio el Edén como su hogar. Pero aunque Adán tenía todo, aún no tenía compañía. Entonces Dios dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda adecuada para él. Así que hizo caer a Adán en un sueño profundo, y mientras dormía, Dios tomó una de sus costillas y con ella formó a la primera mujer. Cuando Adán la vio, exclamó con alegría: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. A ella la llamó Eva, que significa la madre de todos los vivientes. Adán y Eva vivieron en el Edén, caminando con Dios, disfrutando del paraíso, del amor puro y de la libertad. Pero también tenían una sola regla: no comer del árbol prohibido. Y aunque al principio vivieron en armonía, esa decisión sería su prueba. Sígueme y dale like si quieres ver qué pasó después. Jesús de pie frente a una multitud de personas hambrientas en un valle amplio al atardecer. Parte 5 panes y 2 peces con las manos, y mientras lo hace, la comida se multiplica milagrosamente. Comenta amén si crees en Dios. En medio de una noche oscura, mientras el viento rugía y las olas golpeaban como gigantes enfurecidos, los discípulos de Jesús remaban contra la tormenta en un pequeño bote, en medio del inmenso mar. El cielo crujía con truenos, las aguas parecían tragarse el mundo, hasta que algo increíble sucedió. Huellas de pies a lo lejos, entre el caos de la tormenta, una silueta apareció caminando sobre el agua. No corriendo. No nadando. Caminando. Era Jesús. Las olas se doblaban bajo sus pies como si el mar mismo le obedeciera. La tormenta, que minutos antes parecía invencible, se quedó en silencio ante su paso. Los discípulos no podían creerlo. El maestro caminaba sobre el agua como si fuera tierra firme. Pedro, con el corazón acelerado, gritó: Señor, si eres tú, ordena que yo vaya hacia ti. Y Jesús respondió: ven. Pedro bajó del bote, dio un paso, y también caminó sobre el agua. Pero al sentir el viento y dudar, empezó a hundirse. Jesús extendió su mano, lo sostuvo y le dijo con calma: ¿por qué dudaste? En ese instante, ambos subieron al bote, y la tormenta se detuvo. Estrella brillante. El mensaje fue claro: cuando confías en Jesús, incluso lo imposible se vuelve posible. La salida de Jonás del gran pez. Después de desobedecer a Dios y huir en un barco hacia Tarsis, Jonás fue arrojado al mar durante una gran tormenta, como sacrificio para salvar a la tripulación. Pero su historia no terminó en las profundidades. Dios tenía un plan. Mientras las olas lo envolvían y la oscuridad lo tragaba, un gigantesco pez, preparado por Dios, lo engulló. Allí, en las entrañas de la criatura, Jonás pasó 3 días y 3 noches. No había luz, ni calor, ni compañía, solo él, su arrepentimiento, y su fe renacida. Desde dentro del vientre del gran pez, Jonás oró con todo su corazón. Reconoció su error, clamó misericordia y prometió obedecer la misión que Dios le había encomendado: advertir a la ciudad de Nínive. Entonces, el milagro ocurrió. Dios escuchó la oración de Jonás. Y en un acto de poder y misericordia, ordenó al gran pez que lo vomitara en tierra firme. Con un rugido profundo y un estremecimiento en el mar, el pez emergió cerca de la costa. En un último impulso,
abrió su boca gigantesca y arrojó a Jonás a la playa, empapado pero vivo, bañado por la luz del sol. Libre, agradecido y renovado, Jonás se levantó de la arena. Sin perder tiempo, emprendió su camino hacia Nínive, listo para cumplir la voluntad de Dios. El arca del Nuevo Mundo Canoa. En un tiempo muy antiguo, cuando la tierra aún cantaba con voces de gigantes y valles sin nombre, el mundo se llenó de oscuridad. La humanidad había olvidado la justicia, y el eco de la bondad se apagaba bajo el rugido de la violencia y el egoísmo. Pero entre todos los hombres quedaba uno. Noé, un hombre de mirada firme y corazón limpio. Mientras el mundo dormía entre pecados, él caminaba con Dios. Alto voltaje, la voz en el silencio. Una noche, mientras las estrellas parecían arder más de lo normal, Dios habló a Noé con la fuerza del trueno y la dulzura del río. He visto la corrupción del mundo. El agua será juicio, pero también renacer. Construye un arca, pues tú y tu familia serán el inicio de un nuevo amanecer. Noé tembló. No de miedo, sino de asombro. Martillo y llave inglesa, el nacimiento del arca. Noé obedeció. En una tierra seca donde jamás llovía, levantó una colosal embarcación. 3 pisos, madera de gofer, sellada por dentro y por fuera. El pueblo lo llamó loco. Se reían, lo insultaban, lo señalaban con el dedo mientras levantaba, día a día, lo que parecía un imposible. Pero Noé tenía algo que el mundo había perdido: fe. Elefante tigre, la marcha de los inocentes. Entonces ocurrió lo impensable, las nubes se oscurecieron antes del amanecer. Un viento profundo recorrió la tierra. Y desde cada rincón del mundo, los animales llegaron. Leones y corderos, elefantes y hormigas, serpientes y palomas, todos marchaban en silencio hacia el arca. El pueblo miraba, ahora sin burlas. Solo asombro. Noé y su familia entraron. La puerta se cerró, y entonces el cielo rugió. Nube de lluvia, el juicio del agua. Por 40 días y 40 noches, la lluvia cayó como nunca antes. Los ríos se desbordaron, los mares se alzaron como montañas, y la tierra entera quedó bajo el agua. Dentro del arca reinaba la paz. El rugido del exterior no tocaba el corazón de los que confiaban en el plan divino. Dios no había olvidado a los suyos. Paloma blanca de la paz, la promesa del nuevo comienzo. Cuando el agua comenzó a bajar, Noé envió un cuervo, y luego una paloma, que regresó con una rama de olivo. La vida volvía a brotar. El arca se posó en el monte Ararat. Noé salió, pisó la tierra nueva, y levantó un altar al cielo. Entonces Dios dibujó en las nubes el primer arco iris, y prometió que jamás volvería a destruir la tierra con agua. Arco iris, el legado. Así nació una nueva humanidad. Noé, el loco que construyó un barco en el desierto, se convirtió en el guardián de un nuevo mundo. Y cada vez que vemos un arco iris en el cielo, recordamos que incluso en medio del juicio, la esperanza siempre flota. Hace mucho tiempo, en una tierra sagrada bañada por el sol y los vientos, un hombre se preparaba para cumplir una misión que cambiaría al mundo para siempre. Ese hombre era Jesús de Nazaret. Recién bautizado en las aguas del río Jordán, cuando el cielo mismo se abrió y una voz declaró: «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco», Jesús no se dirigió a los pueblos ni a los palacios. En lugar de buscar aplausos o reconocimiento, se adentró en el desierto. Cactus, el desierto, un mar de arena ardiente, rocas milenarias y cielos infinitos. Allí, entre dunas y silencio, no había refugio, ni sombra, ni pan. Solo soledad, calor implacable y el eco del viento. Pero Jesús no estaba perdido, él fue guiado por el Espíritu, porque antes de enfrentar al mundo, debía enfrentar algo aún más grande, a sí mismo, y a la tentación. Pergamino. Durante 40 días y 40 noches, Jesús no comió nada. Sus fuerzas físicas se debilitaban, pero su espíritu se fortalecía. Caminaba entre tormentas de arena, dormía bajo un manto de estrellas y oraba en lo más profundo de su alma. Fue entonces cuando el tentador apareció. No con cadenas ni truenos, sino con susurros suaves y ofertas brillantes. Si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Pero Jesús respondió: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces lo llevó a lo más alto del templo en Jerusalén.
lánzate, los ángeles te sostendrán. Pero Jesús no buscaba probar su poder, sino vivir con fe, no tentarás al Señor tu Dios. Por último, lo llevó a una montaña altísima, desde donde se veían todos los reinos del mundo. Todo esto te daré, si te arrodillas y me adoras. Pero Jesús, firme como una roca, dijo, al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Alto voltaje en ese instante, el tentador desapareció como humo al viento. Y en su lugar, ángeles descendieron del cielo para servirle y consolarle. El desierto no venció a Jesús. Al contrario, fue allí donde demostró quién era realmente, no solo un hombre, sino el Hijo del Dios viviente, lleno de amor, verdad y propósito. Amanecer cuando salió del desierto, no era el mismo que entró. Era más fuerte. Más claro. Listo para sanar, enseñar, perdonar y cambiar el mundo. Y así comienza la verdadera historia de su misión. Porque antes de iluminar al mundo, Jesús caminó solo en la oscuridad. Y venció.